Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Antonio Cuartero, soy director de Estructuralia y simplemente quiero hacer la presentación del seminario online que va a tener lugar ahora mismo con dos profesionales, dos de las máximas referencias en el ámbito de las carreteras, no solamente en España, sino a nivel internacional. Me vais a permitir que os los presente. Don Javier Criado Ballesteros, ingeniero de caminos y funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Caminos del Estado, actualmente en excedencia. Tiene una dilatada trayectoria en el ámbito de la conservación de carreteras, donde destacan algunas posiciones como ha sido el director general del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, director general de la Empresa Nacional de Autopistas, y también ha sido subdirector general de Conservación y Explotación de Carreteras en el Ministerio de Fomento. También es miembro y cofundador en España del Consejo de Directores de Carreteras en Iberia e Iberoamérica y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de Carreteras. Muchas gracias, Francisco, por tu presencia. Por otro lado, me gustaría introduciros a Pablo Sáez Villar, ingeniero de también Canales y Puertos. Es director gerente de ACCE, además de la Asociación Española de la Carretera y de la Asociación Técnica de la Carretera, y a su vez miembro de infraestructuras del Colegio de Ingenieros Canales y Puertos y vocal de la Plataforma Técnica de la Carretera. Asimismo, Pablo tiene una larga experiencia en el ámbito de la conservación y explotación de carreteras. Bueno, por mi parte, espero que disfrutéis, que aprovechéis esta videoconferencia y que al término hagáis las preguntas y resolváis las dudas que tengáis a través del chat. Muchas gracias Pablo y Francisco, y ya os dejo para que comencéis con el coloquio. Bien, pues muchas gracias, Juan Antonio, por tu presentación y sobre todo muchas gracias a todos ustedes que están ahí al otro lado de la cámara, puesto a compartir este rato con nosotros, en el que vamos a hablar de algo que a mí personalmente me apasiona, ¿no? Que es la conservación de carreteras. Le hemos dado a esta sesión un leitmotiv, un título, que es el porqué y el para qué de las carreteras. Y yo voy a empezar diciendo que el porqué está claro para todo el mundo, ¿no? Y seguro que para ustedes también. El porqué es porque los países, todos los países, unos más y otros menos según las épocas, pero hacen un esfuerzo muy importante para tener unas redes de carreteras, siendo el horario de esto, ¿no? El para qué es para sacarle todo el partido a esa inversión y aprovechar precisamente esas redes de carreteras construidas con tanto esfuerzo, sacarles todo el partido para que proporcionen el servicio para el que están diseñadas y para el que están construidas. Yo voy a desarrollar durante unos minutos estas ideas, tratando básicamente de transmitirles tres reflexiones. La primera es la enorme responsabilidad social que tenemos los que nos dedicamos a esta actividad. En segundo lugar, la importancia técnica y tecnológica con la que hay que abordar y que va unida al tema de la conservación, contra lo que a veces se puede pensar. La conservación tiene una gran carga técnica y hacerla bien requiere profundos conocimientos. Es una actividad que desde el punto de vista ingenieril engancha y desde el punto de vista humano engancha mucho. Es una actividad apasionante.
Y en tercer lugar, quiero transmitirles la reflexión de que es una actividad con futuro. La conservación de las carreteras es una actividad que siempre va a haber que realizar. A un nivel mayor, menor, unas veces, bueno, superando a veces dificultades, pero siempre, nunca, es muy difícil que ningún gobierno, que ningún país deje totalmente de conservar sus infraestructuras. Porque eso es un suicidio económico que nadie está dispuesto. Voy a desarrollar un poco estas ideas siguiendo unas láminas que he preparado y que nos ayudarán a desarrollar y a precisar un poquito estas cosas. Y también les quiero exponer algunos aspectos clave donde se enmarca el tema de la actividad de conservación de carreteras. No le voy a dedicar mucho tiempo a esta primera de acceder a la salud, a la educación, a la seguridad y en definitiva son un elemento esencial y básico para que podamos para el bienestar económico de los países, ¿no? Yo siempre digo que se puede concebir un mundo sin ferrocarriles y sin aeropuertos, aunque en esta época en la que vivimos es casi inconcebible, ¿no? Pero nunca se ha podido concebir un mundo sin carreteras, sin caminos, ¿no? El camino es algo consustancial. No me voy a detener más en esto, porque lo que sí quiero es insistir en el esfuerzo grande que hacen los países por tener una red de carreteras adecuada. Y voy a poner el ejemplo que mejor conozco, que es el esfuerzo que se ha hecho en España en los últimos 20 o 30 años para tener una red de carreteras de primer nivel, para pasar de una situación en los años 70 muy precaria de nuestras carreteras a pasar a la situación actual en la que afortunadamente, bueno, pues disfrutamos de una red de carreteras de un nivel muy aceptable. Entonces voy a darles unas cifras y unos datos para que se pueda valorar bien esto que digo. En España he puesto ahí el esfuerzo de construcción de carreteras en España hasta 2009-2010, no porque después de estos años no se haya seguido haciendo un esfuerzo. Lo he puesto porque hasta ese año los niveles de inversión fueron muy importantes. Después siguen siendo muy importantes, pero los efectos de la crisis económica nos ha tocado a todos, les ha tocado también a las carreteras, y por lo tanto ha habido una ligera bajada de las inversiones, lo cual no quiere decir que no sigan siendo inversiones muy importantes. Fíjense que durante bastantes años la inversión anual en carreteras en España era de 7.000 millones de euros al mes. Esto pueden ser 9.000 millones de dólares. Eso ha supuesto un porcentaje del Producto Interior Bruto de España aproximadamente del 0,7%, y eso suponía todos los años un 10% de lo que el Estado recaudaba por el impuesto sobre la renta. El IRPF que pagamos los españoles religiosamente cuando llega el mes de junio, el 10% de eso que cada uno pagábamos, nos lo hemos gastado en nuestras carreteras. Háganse una idea, si eso, la importancia que tiene esto. En los últimos 25 o 30 años, pues el total de inversión que ha habido en las carreteras españolas ha sido del orden de 125 o 130.000 millones de euros. Y compárenlo esto con la recaudación de impuestos total por todos los conceptos, IVA, renta, sociedades de este país, ¿no? Que viene siendo del orden de 100. Son cifras que nos sitúan en lo que he dicho al principio. El esfuerzo
enorme que hacen los países para tener redes de carreteras. Y he querido poner, para ilustrar un poquito ese esfuerzo, he querido poner unos ejemplos. He buscado unos ejemplos porque claro, cuando gastamos en carreteras, dejamos de gastar en otras cosas que también son muy importantes, si no más. Entonces, eso es lo que traslada esa gran responsabilidad a los actores y a los ingenieros de construcción para que hagan bien las cosas. Estuve mirando lo que costaba construir, por ejemplo, un hospital, y resulta que un hospital de 1000 camas, se han construido en España pues cuantos, en los últimos años también, cuesta lo mismo que solo 50 kilómetros de autopista. Y fíjense que durante unos cuantos años en España se han puesto en servicio todos los años 300, 400 y hasta 500 kilómetros de autopista. 8, 10 hospitales. O otra cifra que me pareció muy impactante, ¿no? Resulta que todos los años suele haber un debate en el país importante sobre cuánto se suben las pensiones a la población, bueno, pues receptora de pensiones, y siempre hay unos ajustes muy finos. Puede subir un 1% más, un 1% menos, si se sube un 1%, si no se sube nada. Bueno, pues un 1% de subida de las pensiones equivale a 200 kilómetros de auto. Bien. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Pues para que seamos conscientes de que lo que nos gastamos en carreteras es mucho, y además, si nos lo gastamos en eso, no nos lo gastamos en otra. Por lo tanto, es crucial, es importantísimo que la conservación de ese patrimonio, que el valor de esa inversión que se ha hecho, de ese patrimonio que tanto esfuerzo nos cuesta, por muchas razones. Y básicamente por razones ligadas con la conservación, con la mala conservación. Fíjense que para sacarle todo el partido que queremos y que necesitamos sacarle a esa inversión que se hace en la red de carreteras, para que ese servicio que nos van a prestar a las carreteras que construimos sea un servicio óptimo, se tienen que cumplir una serie de condiciones. La primera, que es la única que no tiene que ver con la conservación, es que bueno, pues que la carretera que se construye esté adaptada a la demanda que va a tener. Esto es un tema de planeamiento, de diseño, etc. Pero para que el servicio sea óptimo, las carreteras deben permitir circular con seguridad, algo que ya está muy ligado a la conservación. Para que el servicio sea óptimo, tienen que estar bien mantenidas, no pueden estar llenas de baches, llenas de agujeros, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen que estar también bien operadas, no pueden, lo cual está también muy ligado a la idea de construcción. Si cualquiera de estos aspectos no es óptimo, al final se está perdiendo una parte del beneficio de esa inversión, y por tanto una parte de ese esfuerzo que tanto... Al final, el mantenimiento insuficiente o inadecuado, porque a veces se tienen recursos y no se conserva bien. No todo es cuestión de dinero, también hay que hacerlo bien y organizarse. El mantenimiento insuficiente o inadecuado al final implica pérdidas muy cuantiosas. Como he dicho, y resumiendo, la inversión se pierde en pocos años. La seguridad del transporte y de la circulación disminuye. Y en definitiva, el coste del transporte se incrementa. Quiero ponerles algunos ejemplos ilustrativos de cosas que pasan, cuando el mantenimiento no es todo lo bueno que debería ser. En primer lugar, si el mantenimiento no es bueno, están los costes, los sobrecostes necesarios de reconstrucción o de reparaciones que no se necesitan. En definitiva,
En definitiva, el objetivo de la conservación y del mantenimiento es minimizar el desgaste y minimizar y maximizar el ciclo de vida útil de los elementos, con reparaciones y con actuaciones hechas en el momento adecuado, que no tienen por qué ser muy importantes si se actúa a tiempo, y que consiguen ir alargando la vida útil de los. Si esto no se hace, resulta que esa vida útil pues se acorta. Corta la vida útil, pues resulta que tenemos que reponer la inversión pues mucho antes de lo que toca. El ejemplo más claro de este asunto es la conservación de los firmes, de los pavimentos, ¿no? Los pavimentos tienen un ciclo de vida en función de su diseño y en función de las cargas a las que están sometidas, y bueno, a lo largo de ese ciclo de vida los pavimentos se van agotando básicamente por la repetición del paso de las cargas del tráfico pesado. Si nosotros sabemos y podemos hacer una buena conservación, voy a poner un adjetivo, es preventiva, una conservación preventiva, es decir, una conservación que evite que esas estructuras del firme se agoten y se arruinen, porque una vez que se agotan y se arruinan, la única solución que tengo para volver a tener una estructura del firme en buen estado es reconstruirla. Si utilizo una estrategia de conservación preventiva que me permite que con acciones mucho más moderadas de recrecidos, de capas superficiales, etcétera, etcétera, que me preserven la impermeabilidad del pavimento, etcétera, consigo que retrasar ese agotamiento de la estructura, pues estoy ahorrando mucho dinero. Lo voy a enfocar desde otro punto de vista. No estoy malgastando el dinero que malgastaría si dejara que la estructura se arruine. Porque de utilizar una estrategia preventiva a utilizar una conservación correctiva, que yo ni siquiera la llamaría conservación, el coste es del doble o la mitad. Doble o la mitad. No estamos hablando de un 10% más o un 10%. Pero además de los sobrecostes por reconstrucciones innecesarias o antes de tiempo, tenemos los sobrecostes del servicio. Una mala conservación implica un mal servicio. Una mala conservación implica, por ejemplo, más accidentalidad. Bueno, hay multitud de ejemplos. Eso es casi de sentido común. Todo el mundo lo sabe y lo ve, ¿no? Pero cosas tan simples, que parecen sencillas como cosas tan sencillas, tan simples como, por ejemplo, las podas, las siegas. Bueno, pues de que podas y las siegas son importantes para la visibilidad, y la visibilidad es importantísima para la seguridad. Si resulta que no podo las plantaciones en mediana con la frecuencia y con las dimensiones adecuadas, pues puedo estar reduciendo la distancia de visibilidad de parada en los carriles de una autopista, en las curvas a la izquierda, y reducir la visibilidad de parada, pues supone que no se pueda circular por aquella carretera a la velocidad especificada, y que por tanto se produzcan accidentes, o que aquellas plantas que a veces hemos visto que están tapando las señales, y que impiden que se vean las señales desde lejos, y que hay que verlas cuando está uno ya encima, y en ese momento es cuando ya uno pierde el control de la situación, etcétera, etcétera. Es importante, las marcas viales, la pintura de la carretera, la conservación de la pintura influye muchísimo en la visibilidad.
No tenemos más que pensar en una noche lluviosa circulando por una carretera mal pintada. Bueno, vamos, la posibilidad que tenemos de salirnos es grande. Muchísimos otros ejemplos se pueden poner. Uno de los más también paradigmáticos es el deslizamiento, ¿no? El conservar la capacidad de los firmes de mantener la adherencia. Los firmes deslizantes pues son uno de los peores, de los mayores enemigos de la seguridad. Bueno, en definitiva, el mal servicio es no solamente mala, peor seguridad, también es menor velocidad. Si quieren me dirán que efectivamente en las carreteras de primer nivel la mala conservación no es nunca tan mala como para que eso se traduzca en reducciones significativas de velocidad, pero piensen en una carretera de tercer orden en medio del monte llena de curvas, está llena de baches y de agujeros, no se circula a la misma velocidad que si está asfaltado. Entonces se puede estar perdiendo una parte de la velocidad a la que se puede circular con seguridad, que es un económico. Se hacen circular a una velocidad con seguridad. No podemos circular a esa velocidad por temas de conservación, estamos también perdiendo una parte del beneficio de la inversión. Por supuesto, mayor desgaste de los vehículos, mayor desgaste de neumáticos, etcétera, etcétera. Bien, por supuesto también sobrecostes ambientales, mayor generación de residuos, obras innecesarias, más áridos, etc. Bueno, yo creo que les he transmitido el por qué estoy diciendo de la responsabilidad y de la importancia de mantener, pero quiero que vean, darles una pincelada de algunos aspectos que son importantes, en los que se enmarcan las políticas de conservación y en los que, bueno, de alguna manera condicionan que se haga una buena, mala conservación. Y vamos a pasar a la siguiente lámina, si nos deja el sistema. ¿Nos parece? A ver. A ver si algunos de los técnicos que tenemos por aquí me pueden ayudar. ¿Otra? Ahora, Ahí, ya está. No, pero no es esta. Ahí está. Bien. Yo quiero hablarles de una serie de dos o tres aspectos clave para hacer la buena conservación. El primero es que haya recursos suficientes y estables. Bueno, el que sean suficientes, esto es como decimos aquí en España de perogrullo, es obvio que si no hay recursos suficientes, pues difícilmente podremos hacer. Pero tienen que ser estables, tienen que, si queremos hacer uno de los... las estrategias hay que planificarlas a largo plazo para que sean verdaderamente eficientes, y si queremos planificar a largo plazo tenemos que tener la seguridad y la garantía de que dentro de 10 años vamos a tener los recursos que se van a necesitar para aplicar aquella estrategia. Para conseguir estos recursos estables y suficientes, hay dos temas que hay que tener en cuenta. El primero es que el presupuesto de conservación de carreteras esté separado claramente del presupuesto de creación de nuevas carreteras. Y el segundo es que se dé siempre prioridad a la conservación sobre la construcción de nuevas carreteras. Estas son dos condiciones que se han demostrado además a lo largo de la historia en muchos países, que para que de verdad haya dinero para conservación, esto tiene que ser. ¿Cuánto dinero se necesita para conservación? Eso cada país y cada administración de carreteras sabe lo que necesita. Yo he puesto ahí una referencia que se maneja internacionalmente mucho, porque en su día el Banco Mundial lo puso de ejemplo y tal, que es que hay que gastar cada año en conservación el 2% del valor patrimonial de la red. Bueno,
Ya digo que esto en cada caso y cada administración sabe lo que necesita. Otro tema esencial es para hacer buena conservación es la planificación y los sistemas de gestión. Y el tercero es el que haya una organización ad hoc y un esquema institucional adecuado. Vamos a hablar un momento del tema de la planificación. En un minuto, y simplemente lo que quiero transmitir es que hay que, como he dicho antes, planificar a largo plazo. Hay que hacer planes estratégicos, planes a largo plazo, 5 o 10 años, en conservación es lo normal, que luego se traducen en programas anuales o bianuales, a presupuestos anuales con las actividades. Bueno, los planes, hay que establecer los objetivos, los criterios para hacer los programas y los criterios para llevar a cabo los sistemas de gestión de firmes, de gestión del mantenimiento, seguridad vial, etcétera. No me voy a entretener en esto porque todo esto se desarrolla a lo largo del curso con detalle y en lo que sí quiero, con lo que sí quiero terminar es con esta última lámina y con estos dos aspectos que son muy importantes. El primero es que la conservación tiene que gestionarse y tiene que llevarse a cabo una organización y unas formas de contratación institucionales adecuadas. En España y muchos otros países, pues las redes de carreteras se subdividen en sectores de conservación. En España se llaman sectores COEX, sectores de conservación y explotación, de ahí el nombre de este curso, es el curso COEX, donde en cada uno de estos cursos se hacen contratos plurianuales, como en otros países, por ejemplo, México. Se hacen contratos plurianuales donde las empresas pues básicamente hacen trabajos de mantenimiento, de conservación ordinaria, de ayuda a la vialidad, y luego pues las obras un poco más de la conservación periódica, etcétera, pues se suele hacer con contratos específicos que ya. También se llevan a cabo contratos de concesión, donde el concesionario pues se ocupa de todo, como contratos conocidos en el mundo. Y quiero terminar con lo más importante de todo, con lo más importante para hacer una buena conservación, que es el equipo humano, los ingenieros y el equipo humano que les ayuda. El éxito de la actividad está en que haya unos ingenieros bien formados, muy conocedores y muy especializados en el tema. Los ingenieros de conservación tienen que ser verdaderos especialistas en muchas cosas. Tienen que ser especialistas en... Y lo pongo lo primero porque es un tema que nos debe preocupar mucho, en la seguridad. En la seguridad vial, o sea, la seguridad de la circulación y también en la seguridad laboral, en la seguridad de los trabajadores. Yo les puedo asegurar que no hay experiencia peor que ver cómo un trabajador que está a tu cargo haciendo algo en la carretera es atropellado por un vehículo. Los ingenieros de conservación tienen que ser especialistas en firmes. Tienen que saber distinguir si aquellas fisuras son unas fisuras de fatiga o son unas fisuras de otras características. Tienen que saber manejar una campaña de vialidad invernal. Tienen que poder manejar los medios que se ponen en juego cuando hay una gran nevada. Es muy parecido a una operación militar, ¿no? Y en definitiva, tiene que ser gente que ame la carretera, es gente que al final, como he dicho al principio, esto es una actividad que engancha, es una actividad que el ingeniero le tiene que dedicar, es una actividad que es permanente, las 24 horas del día durante los 365 días del año. Y el ingeniero responsable, aunque no esté físicamente en su carretera, durante los 365 días del año, pero sí tiene que estar con su cabeza y su corazón en ella.
Bueno, yo voy a terminar, y nada, yo me quedaría conforme si les he transmitido un poquito de ilusión, y de interés, por esta actividad que yo les aseguro que es una actividad muy remuneradora desde el punto de vista humano y personal, y como han podido ver es una actividad de la máxima importancia. Muchas gracias por su atención, y ahora le dejo la palabra a mi colega. Muy buenas tardes y muy buenos días a los que están al otro lado del charco, escuchándonos nuestras opiniones y nuestros pareceres. Bueno, pues resueltos los problemas técnicos, repito, buenas tardes a todos los que estáis escuchándonos de España, y buenos días a aquellos que nos seguís desde el otro lado de... yo quiero empezar por donde ha acabado. Estoy totalmente de acuerdo con él. Lo más importante en vida humana y realmente en conservación, el peso que tienen personas es... Y yo quiero dar 3 características que a mí me parecen fundamentales, necesarias e imprescindibles para un ingeniero de conservación. La primera es que es una profesión vocacional. O se ama o se odia la conservación. En segundo lugar, creo que hay que ser técnico cualificado, porque la carretera está construida y todas las necesidades de las carreteras se encuentran el técnico de... No es un especialista en nada y debe de ser especialista. Y la última de las características que creo que tiene que tener el ingeniero de construcción es que tiene que tener muy claro, pero muy claro, que su actividad trata de un servicio que tiene... Decía que, tiene que tener muy claro el ingeniero de conservación, pero muy claro que su actividad es un servicio que está prestando a los usuarios de... Recordemos que todas las actividades de construcción, o la gran mayoría de ellas, se están realizando con una afección al tráfico mínimo. No estamos hablando de una obra en la cual existe una corte de tráfico y unas restricciones a los tráficos. En construcción, la gran mayoría del tráfico. Además, hay que darse cuenta de que la conservación se alarga a lo largo de 25 o 30 años de la vida de una carretera frente al año o 2 años que lleva su construcción. Y ahora me voy a centrar en el título que se ha dado a la ponencia, que era el porqué y el para qué de la conservación de las carreteras. Tienen que oír. Sí. Compartimos otra vez. Ahí. Bueno, pues vamos a entrar en el contenido realmente de la ponencia, que es el porqué y el para qué de la conservación de las carreteras. Yo os voy a dar algunas razones de por qué y algunas razones del para qué. ¿Por qué? Pues porque es una infraestructura muy usada. El 91% del tráfico de viajeros que se realiza en nuestro país se hace por carretera. Cuando uno habla de porcentajes, muchas veces utilizo el mismo argumento que ha hecho Paco, es decir, hay que poner ejemplos que nos clarifiquen de qué estamos hablando. Si hablamos del AVE,
el AVE lo utilizan 4 personas frente a 10.000 que utiliza la carretera. Estos datos pueden estar un poquito antiguos. Ahora, con la bajada de las tarifas y con el incremento que está teniendo el AVE, el número de viajeros de AVE puede ser de 5 y el número de usuarios de la carretera puede ser de 10.000. Y eso que ha aumentado mucho el AVE. Realmente la infraestructura más usada en este país para el transporte de pasajeros es, y esto va a ser así durante mucho tiempo. Por lo tanto, ¿por qué hay que conservarla? Pues porque es una infraestructura que usamos para los viajeros. Pero es que podemos decir exactamente lo mismo para las... Y aquí el AVE no es competencia, porque por las vías del AVE no pueden circular las mesas. Y pongo otro ejemplo. Por la frontera francesa pasan cada día 20.000 camiones y 400 vagones de ferrocarril. El 84% del transporte de mercancías se realiza por carretera. ¿Por qué hay que conservarla? Porque... Y además es que la carretera es la única infraestructura que nos permite acceder desde cualquier punto a la sanidad, a la cultura, al ocio, al deporte. La carretera tiene algo que no tiene ningún otro modo de transporte, que es capilaridad. Aproxima el territorio a las personas y las personas al territorio. Y además, los demás modos de transporte necesitan de la carretera, porque si no sería imposible llegar a una estación de ferrocarril, llegar a un puerto marítimo deportivo, llegar a una terminal de avión. Si no hay carretera, esos medios de transporte no podrían existir. Y además, la carretera es el medio de transporte más social de todas las instituciones. Entre otras cosas, porque está soportando unos impuestos que no soportan el resto de los. Por ejemplo, el fuel oil de los aviones o de los barcos no tiene ningún tipo de impuesto. El gasoil de los transportistas tiene un impuesto y la gasolina también. La carretera devuelve con creces toda la inversión. Eso no lo puede decir ningún otro medio de transporte. Dirán que contamina, pero habrá que hacer bien los números para ver dónde está la contaminación de los demás medios de transporte, porque la energía eléctrica en algún momento se produce y ahí también hay una contaminación y un consumo de energía. En resumen, si la carretera no estuviese inventada, tendríamos... ¿Por qué hay que conservarla? Y la segunda de las cuestiones que hemos planteado en el título, ¿para qué? ¿Para qué conservar nuestras carreteras? Pues básicamente para que cumpla las funciones que en un momento determinado tuvo puesta en servicio. La carretera tiene que tener unas condiciones óptimas de funcionamiento, no solo el día que se inaugura y se corta una cinta, sino durante todos los días de su vida útil, que estamos hablando, como he dicho hace un rato, de 25 a 30 años como mínimo. Y el paso del tiempo supone una disminución en las condiciones de uso de los usuarios. Dos son los enemigos fundamentales que tiene la carretera. Uno, el tráfico, y hemos visto que la carretera se usa. Esas cargas dinámicas que circulan realmente son un agente agresor hacia la carretera. Y el segundo de los elementos, de los enemigos mortales que tiene la carretera, y ese agua se realiza, evidentemente, no de forma continua ni continuada, pero sí
en determinados momentos que es necesario tratar y eliminar y minimizar sus efectos. Pero es que además recordemos que, Paco lo ha comentado, es que el esfuerzo que hemos necesitado para construir nuestras infraestructuras ha sido monstruoso. Hoy no seríamos capaces en absoluto de poder construir lo que en este momento tenemos. Y la labor del ingeniero de conservación es que el valor patrimonial de esa infraestructura, que es el segundo valor patrimonial que tiene este país, solo superado por la masa forestal, y la masa forestal año tras año va a disminuir. Pues ese gran valor patrimonial que tiene este país, debemos de mantenerlo y debemos de buscar que los que vienen detrás de nosotros lo sigan manteniendo, porque ellos también serían incapaces de poder llegar a construir una red, una excelente red como la que hemos llegado. Además, es necesario, y Paco lo ha dicho también, que la eficacia y la eficiencia en las inversiones es una necesidad imperiosa que tiene cualquier gestor público. Los recursos de los gestores siempre son escasos y, por tanto, esa búsqueda de la eficacia y esa búsqueda de la eficiencia es una necesidad que en momentos de crisis como que desgraciadamente todavía estamos viviendo, por lo menos el mundo de la infraestructura. Yo no sé si a nivel macroeconómico realmente ya hemos fondo, pero desgraciadamente, a mi modo de entender, el tema de infraestructuras. Y finalmente, también lo ha dicho Paco, tenemos que decir lo mismo, quizás de distinta forma, pero realmente creo que el mensaje que estamos transmitiendo es unidireccional. Lo que tenemos que asegurar es que esas condiciones de comodidad, de fluidez y de seguridad del tráfico, y sobre todo de seguridad, se mantengan. Lo más importante es la seguridad. Hubo, hace ya unos años, cuando la situación comenzó a externalizarse en el país, que dijo que una de las razones importantes de la externalización de la construcción se encontraba en el número de técnicos que iban a estar en las carreteras, pisándolas durante el día y durante la noche en condiciones de lluvia, de viento, de nieve, y que iban a aportar un conocimiento mejor del sector de las carreteras y de las posibles y potenciales mejoras de seguridad. Y acabo con otra frase también como la que antes he comentado, que la conservación es una necesidad y no es un. Realmente tiene un coste, duda, pero ese coste es un coste necesario. Y cuanto antes nos convenzcamos, no ya los usuarios, sino los gestores públicos, mejor. Voy a seguir con tres tesis. Tres tesis y voy a ser, creo, que duro. La primera, con todos mis respetos a todo el mundo, pero el plan de choque no es un modo de... La conservación, para que sea conservación, Paco lo ha dicho, debe de ser preventiva, pero yo añado que además de ser preventiva, debe de ser sistemática. Debe de ser, y si una conservación es sistemática, continuada en el tiempo, puestos, estructuras, esa conservación no tendrá necesidad de plan. Y gestionar como se ha gestionado este país durante una serie de años a base de planes de choque es grave, porque son eficaces. Dicho lo cual, tal y como estamos en este momento, habría que hacer un plan de choque para poner las carreteras en las condiciones adecuadas de construcción. Pero, a partir de ahí,
habría que seguir una conservación sistemática. Segunda tesis, con la misma rotundidad que la primera. Creo que hay que conservar antes que construir 1 kilómetro de carretera. No estoy diciendo que no hagan falta más kilómetros de carretera, más kilómetros de autovía y cerrar determinados itinerarios. No estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que antes de construir eso, hay que asegurar que lo que tenemos y se conserva de forma sistemática y de forma... Y tercero, aquí ya nos metemos todos y otros. Igual que la sanidad es demandada por... Igual que la salud, igual que la educación, la adecuada conservación de carretera también debe de ser dada por los usuarios. Y pobre de nosotros, usuarios, si no lo... Porque estamos llevando al país a una pérdida de competitividad palpable. No he definido qué es conservación, pero es que no tengo tiempo. Pero me encantaría. Pero voy a acabar con dos frases lapidarias. La primera no es mía. La primera la dijo un señor que se llamaba Eduard Herriot. Este señor tiene para mí, o tuvo para mí, aparte de la frase que dijo, dos grandes virtudes. Una, este señor fue 2 veces y todavía más importante, más de 5. Y dijo, el valor de una civilización se mide no por lo que sabe crear, sino por esta frase. Y acabo con una frase que esta sí que es mía. Conservar es progresar. Con este título dimos nombre al libro verde de la conservación de culturas que editamos, que publicamos. Y es que es una gran... La conservación de las carreteras no deja de ser un índice del progreso y del desarrollo. Y cuanto antes nuestros gestores públicos tienen progreso. Y ahora quiero acabar con una sonrisa. Yo no sé si se da bien, pero por si acaso lo leo. Le dice el niño a la niña, bueno, ya nos hemos quitado la ropa y ya estoy encima de... ¿Cuánto tiempo debe de pasar para que te orgasmo? Le contesta la niña, no tengo ni idea, pero lo que sí sé es que ahora entiendo a mamá absurdo. No me gustaría darse un dolor. Lo animo es hacer algunas preguntas para no quedarme con la duda de que les he generado un dolor de cabeza y luego se tienen que embarazar. Muchas gracias. Ahí tienen mi correo electrónico y a su entera disposición para cuando. Ahora tocan las preguntas, si hay alguno que se atreva. Claro. Bueno, pues vamos a pedir a los participantes que usando el icono simboliza la manita, lo pueden dar el turno de palabra, pues podremos ir usándolo y escucharnos, vernos y compartir. Aunque mientras se animan los invitados, yo tengo una pregunta, porque te ha dicho que los usuarios deberíamos estar muy preocupados por la conservación, ¿no?, del sistema de carreteras. Yo quiero quejar de un tramo que está en muy mal estado, que me parece que ya está muy deteriorado. ¿A dónde me puedo dirigir? ¿Cómo puedo gestionar esa queja? ¿Cómo sé yo que me van a hacer caso, ¿no? Porque a lo mejor no lo hacemos porque va a quedar en saco roto. Mira, ¿Cuál sería la vía?
Antes de responderte, yo he oído hablar de mareas verdes, de mareas blancas, de mareas azules, pero yo no he visto la marea amarilla de los trabajadores. Todo usuario tiene derecho a estar de todas las acciones cualquier petición y cualquier tendencia. Yo no he dicho que lo que haya es que protestar. No me malinterpretes lo que yo he dicho. Yo lo que he dicho es que hay que demandar. Deberíamos de hacer. Evidentemente, todo el mundo tiene derecho a protestar por aquel servicio que no se está dando adecuado. Pero yo lo que he dicho es que demandar. Y he dicho que se demanda la sanidad, demanda la educación. Todavía demanda la conducta eficaz. Eso creo que los usuarios, porque los técnicos ya lo demandamos, son los usuarios los que tienen que demandar. Joan, algo de la... No, se explica. Tú. Bien, te voy a contestar que efectivamente la demanda es un input fundamental de la planificación en general de carreteras. El tráfico, el estudio de tráfico es el que condiciona, por supuesto, toda la planificación de nuevas infraestructuras y también a la hora de repartir, asignar el presupuesto de conservación por zonas y por provincias, por regiones y por carreteras, el tráfico que soportan es uno de los inputs, pero solo uno de los inputs que soportan, que influyen en el reparto, en la asignación de entidades. Efectivamente, pero no solo es el tráfico que soportan el que condiciona, también es el estado el propio estado de las carreteras, medido a través de todos los sistemas de auscultación y de inspección, y la necesidad de actuar en función del ciclo de vida de cada uno, ¿no?, para hacer esa conservación preventiva. Esto, bueno, pues en función de los países y de las organizaciones, pues se hace de una manera o de otra, ¿no? Pero claro que el tráfico medido en las estaciones de conteo se tiene en cuenta. Te voy a... ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, perfecto. Te voy a intentar yo responder bajo otro prisma a la pregunta que me está. Vamos a ver. El gestor público tiene unos recursos que son limitados. Y de esos recursos limitados empieza a hacer paquetitos. Y dice, este para sanidad, este para educación, este para defensa, este para interior, este para masa forestal. Y al final, este para carreteras o este para... Quien más pide, quien más protesta, el gestor público, quien más aparece en prensa, el gestor público, más necesidad tiene de satisfacer, porque al final, no nos olvidemos, hay unos votos que 4 años, uno señor necesita. Y hoy que no hay dinero para casi nada, cada vez, y se absolutamente todo, cuando se recorta la sanidad, tenemos la marea verde. Recorta la educación, tenemos la marea blanca. Pero ni antes teníamos marea amarilla, ni ahora tenemos marea. Que parece que hay actividades que no se pueden tocar y hay otras en las cuales parece que sí que se pueden. A eso me refiero yo. ¿Sí? Yo no me estoy refiriendo a que no se sepa. He dado los datos de circulación, de tráficos y de circulaciones de mercancías que hay en las carreteras de España. Eso significa que se cuenta todo y que todo se valora, pero realmente los recursos que se dedican son ilimitados.
creo, en modo de opinar, a eso me refiero con que hay que demandar, no me estoy refiriendo a otra cosa. Creo que como usuarios lo que no podemos permitirnos es que nuestro país se empobrezca. Tenemos que mantener nuestro estado de bienestar, estoy de acuerdo, pero tampoco podemos permitir que el país se empobrezca. Y si no atendemos las infraestructuras que se utilizan, estamos empobreciendo nuestro país de una forma clara y palpable. En el chat Antonio Moreno está de acuerdo contigo, de que los gestores al final se dejan llevar por los votos. Jaime al final hizo su consulta por el chat. Decía, bueno, quería preguntar sobre la realidad laboral en el mundo de la conservación. Esa me toca a mí. Sabemos que es una preocupación. Esa me toca a mí. A ver, la pregunta puede ser doble, ¿no? La pregunta puede ser desde el punto de vista del trabajo en el sector, puede ser desde el punto de vista de la salud laboral. Es decir, de la accidentalidad que tiene. Bajo pone luego, ¿están realmente técnicos? Vale, pues entonces es la primera, ¿no? Sí. Entonces es la primera, vamos a ver. La conservación en este país comenzó... Sí. Decía, si ha acusado el jefe COES y vaya, lo que voy a hacer ya lo sabe. La conservación en este país se empieza a desarrollar a finales de los años 80 y desde los años 80 ha seguido incrementando su penetración. A día de hoy ya es el total de la red de la Administración Central y ello se logró, si no recuerdo mal, en el año 2007. Con lo cual, desde finales del año 88 hasta el año 2007, cada vez había más trabajo en la conservación externalizada, es decir, se demandaban técnicos. Al día de hoy, he dicho en la Administración Central, el día de hoy en la Administración Autonómica, no todas las administraciones autonómicas tienen externalizada su conservación y hay todavía alguna que la está realizando con medios propios. Y si bajamos al tercer escalón de las administraciones, que es la administración provincial, la situación todavía es más desequilibrada y todavía hay más diputaciones que lo realizan con medios propios. En resumidas cuentas, el sector de la conservación es un sector estabilizado, estable. Esa es la situación que tiene el sector. ¿Que se producen entradas y salidas? Evidentemente, antes he dicho que la conservación o se ama o se odia. Yo tuve un gran, cuando empecé con mi actividad de conservación, tuve conmigo a un gran ingeniero técnico de obras públicas, un grandísimo profesional, pero que a los 6 meses de estar trabajando en conservación me dijo que tenía dos opciones, o cambiarle a una obra o que la solución se la buscaba y se iba, porque o se ama o se odia. Es decir, aquí hay que tener unas características muy definidas y muy claras. Y por centrarte, creo que es un sector estable, en el cual hay salidas y entradas de personal técnico, pero no una demanda increíble. Dicho lo cual, si yo lo comparo con el resto de los sectores, que en los restos de los sectores no hay ese equilibrio, no hay esa entrada o salida, hay una salida, porque no hay obra. Quiero, con tu permiso, Pablo, el añadir la visión de la experiencia que yo tengo fuera de España, porque efectivamente la visión que acabas de dar es lo que sucede en España, pero desde mi punto de vista y por lo que yo veo, yo trabajo últimamente bastante en Latinoamérica y desde luego puedo asegurar que en muchos países de Latinoamérica este es un sector en expansión. Este es un sector en el que muchas administraciones están externalizando cada vez más la conservación y en el que se va a modelos muy parecidos
al que tenemos en España y al que los tratos plurianuales a cargo de ingenieros que están 4, 5, 6 años al cargo de... Esto es así en muchos países. Entonces, España está estabilizado, pero estoy absolutamente convencido que fuera de España y especialmente en América Latina y que hay un futuro en los próximos años para los ingenieros que se decidan a especializarse en conservación. Dará más o menos, pero es una necesidad y esto va a ser así. Desde mi punto de vista, conozco México, Colombia, Chile, y veo que hay mucho futuro en estos países para los ingenieros de conservación. Totalmente de acuerdo, no solo eso. Además, el ingeniero español que va a aquellos países tiene una cosa muy buena, que lleva una metodología de trabajo que se ha demostrado que... Yo he tenido experiencias, no tantas como Paco, pero yo recuerdo hace un año y medio que tuve la oportunidad de hablar de cómo se desarrollaba en España la acción externalizada en Bolivia, es a él o de una aproximación suficiente, no solo en Sudamérica, como está comentando Paco, sino también en países tan dispares como pueden ser Abu Dhabi, o como puede ser Croacia, o como puede ser Ucrania, o en algunos países incluso del sur de África. Es decir, tenemos un modelo y tenemos unos técnicos y tenemos un modelo de gestión que está funcionando y que hace que nuestros técnicos y nuestras empresas tengan potencial para salir fuera de este país. La conservación es fácilmente externalizable y esa virtud y esa ventaja las empresas lo están comenzando a desarrollar y están yendo fuera. Muy bien, oye, pues lamentablemente no tenemos más tiempo ya para este coloquio, pero desde luego estamos a vuestra disposición para cualquier cosa adicional que queráis. En de Structuralia, a través de Structuralia podéis contactar con nosotros, y lo que a Pablo y a mí nos gustaría es que este rato que hemos compartido pues haya servido para situaros mejor en el curso que os estamos proponiendo y para situaros mejor en filosofía que nos anima a los que estamos detrás de la preparación del curso. Muchas gracias por estar ahí, por compartir con nosotros este rato. Y bueno, esperamos veros a todos, a muchos de vosotros ya como alumnos del curso. Muchas gracias.